Buenos días y feliz Día de las Madres a todas las madres que nos están viendo o que nos están escuchando. Esperamos que este video que acaban de ver pues les haya sido de bendición. Hoy les honramos y invito ahora a todos, tanto madres, padres, todas las personas que busquen en sus Biblias el Salmo 139, la cual vamos a leer para prepararnos para adorar al Señor y para luego recibir su palabra. Y dice así el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Escucha bien, mira lo que dice el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y esta es una oración que te invito a que la hagas conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios, a través de su palabra, que es una espada, nos parte, mira nuestros corazones, nos ayuda a discernir nuestros pensamientos. Estamos invitando a Dios, que conoce todo lo que hay en nuestro corazón, que nos pruebe, que conozca nuestros pensamientos, que Él vea si hay camino de perversidad en nosotros y que nos guíe en el camino eterno. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por este día. Una vez más celebramos, Señor, a las que les has dado el privilegio de ser madres, de criar, de enseñar, de levantar hombres y mujeres, Señor, en estos tiempos. Padre, aunque el mundo ha sacado una fecha para honrarle, tu palabra nos da un mandamiento de que honremos a nuestro padre y a nuestra madre todos los días. Esto es para celebrarse cada día, honrar a nuestros padres cada día. Y al honrar a nuestros padres te honramos a ti, que tú eres nuestro Padre que estás en los cielos. Porque amar a nuestro prójimo, Señor amado, viene porque nosotros te amemos a ti con todo nuestro corazón. Yo te pido, Padre, que en esta hora tú te exaltes, que en esta hora tú te reveles con poder, que hables a nuestros corazones, que nos convenzas, Señor amado, de justicia, de juicio, de pecado, que nuestros corazones sean transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, para que podamos no solamente ser examinados y conocer si hay iniquidad o perversidad o aún cosas buenas, sino para que podamos ser guiados, para que podamos caminar
en tu camino eterno. Gracias te damos, Señor. Exáltate en medio de las alabanzas de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor juntos. For he
después de haber tenido este tiempo de adoración, vamos ahora a levantar un clamor delante del Señor para pedirle que hable a nuestros corazones. No solamente que nos hable porque el Señor habla, sino que el Señor nos dé oídos prestos para escuchar y para obedecerle. Oremos en este momento. Señor, te damos gracias. Qué bueno que podemos cantarte. Qué bueno que podemos adorarte. Y qué bueno que ahora tenemos la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea de bendición y edificación a cada una de las personas que lo van a ver o lo van a escuchar. Volvemos y te pedimos una vez más que examines nuestro corazón, que conozcas nuestros pensamientos, que conozcas a ver si hay camino de perversidad en nosotros y que nos muevas a arrepentimiento y a caminar a medida que tú nos guías por tu camino eterno. Háblanos por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua. Amén. Por las últimas semanas hemos estado haciendo una serie titulada Conociendo la Verdad. Y a través de las diferentes enseñanzas hemos hablado cómo Dios, que representa la verdad porque su Hijo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Creemos en un Dios que no solamente habla verdad, sabe la verdad, pero que también quiere que usted y yo la conozcamos. Dios no quiere que andemos en decepción, Dios no quiere que andemos en engaño. Dios quiere que conozcamos su verdad y que andemos en ella. Esa es parte del camino eterno. Esa es la lámpara que alumbra su palabra a nuestros pies, que es una lumbrera a nuestro camino. Dios es luz, Dios es verdad. Pero hemos estado hablando de diferentes cositas a través de los últimos domingos y otra de las enseñanzas que traímos fue de cómo nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y cómo lo tenemos que guardar. Y usando esa dinámica hemos estado hablando de una historia que se llama El escudero y el pergamino, a la cual vamos a entrar a otra porción de la misma en el día de hoy, en un momento dado de la enseñanza. Pero es una historia basada en el Salmo 119, versículo 9, que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo guardará? ¿Cómo se guardará en pureza? Y entonces la contestación se nos da, lo puede hacer guardando la palabra de Dios en su corazón. Y Dios quiere que nosotros guardemos su palabra en nuestros corazones, para que nosotros la vivamos, para que nosotros podamos diferenciar la verdad de la mentira, para que no seamos engañados, aún en medio de estos tiempos donde se están levantando tantas voces, que nosotros podamos escuchar la voz de verdad, la voz de Dios, y que podamos caminar en pos de ella. La semana pasada hablamos de cómo no toda la luz es verdadera luz. Vimos cómo el enemigo se viste de ángel de luz y usa hasta la misma palabra de Dios, destellos de luz, cantitos de cosas para hablar unas medias verdades que al fin y a la postre son mentiras, para engañarnos, para robarnos, para matarnos, para destruirnos, que es todo el perfil de lo que dice la palabra, que es Satanás. Pero nuevamente Dios dijo que Él era la luz y para nosotros poder entender la verdad y conocerla, tenemos que entonces mirar su palabra, tenemos que escuchar su voz para que entonces podamos caminar en ese camino que Él ha trazado para nosotros. Y he titulado a la parte que vamos a estar trabajando hoy, que es la parte número 4, más o menos lo mismo, solo que es diferente. Más o menos lo mismo, solo que es diferente. Y esto es una traducción de una frase que de manera jocosa usa un hermano de la iglesia que se llama Tony, donde a veces pues como que uno está hablando y no está siendo claro, pues es la manera de relajo me decía, yeah, it's kind of the same, only different. Y entonces pues nos echamos a reír, pero cuando uno mira este concepto de que es más o menos lo mismo, pero es diferente, el enemigo busca sacar provecho en dejarlo a nivel de más o menos lo mismo sin que entendamos que hay una diferencia. Y ahí es donde hay una gran decepción. Tenemos que conocer la verdad de la palabra del Señor. Tenemos que discernir, que esa palabra discierna los pensamientos de nuestro propio corazón. Vimos cómo existe un espíritu de error
a diferencia del espíritu de la verdad. Y cuando confesamos el nombre de Jesús, cuando estamos en relación con Jesús, podemos nuevamente diferenciar una cosa de la misma. El mundo pudiera decir, no, eso es más o menos lo mismo. Pero nosotros tenemos que terminar la frase y decir, sí, pero es diferente. Porque Dios no habla medias verdades. Dios habla la verdad. Y nos mandó a enseñarle esa verdad a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo leímos la semana pasada, lo volvemos a leer esta semana. Dios le da un mandato al pueblo de Israel, le dice, oye, que era como el mismo mandamiento, el primer mandamiento del rollo en la historia. El primer mandamiento era que teníamos que escuchar cosas puras. Y para escuchar cosas puras hay que rechazar, callar, darle mute a todo lo que es impuro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es una dinámica que está constante. ¿Y sabes qué? Debe ser así porque constantemente el enemigo está levantando voces que están hablando cosas que no son correctas. A través de esta historia del escudero y el pergamino vimos cómo ellos empezaron una misión para rescatar una lámpara que se había robado un dragón, donde uno de los primeros retos que se encontraron fue entrar a un bosque donde precisamente se estaban levantando voces que estaban tratando de desviarlo. De la misma manera que a Jesús trataron de desviarlo de la misión a la cual su Padre le envió. Pero ellos habían encontrado un pedazo de lana, tipo de la oveja que escucha al buen pastor y le sigue, conoce su voz y le sigue. Y cuando ellos empezaron a escuchar esas voces, se taparon los oídos para continuar. Luego se encontraron frente a un túnel, una montaña muy empinada que tenía un túnel. Le entraron y ahí encontraron unas piedras preciosas, unas gemas muy hermosas. El joven tenía un escudo. De hecho, si usted no ha tenido la oportunidad de leer la historia, está disponible en YouTube. En nuestra coordinadora del Ministerio de los Niños lo grabó en español. También está en inglés, así que está en los dos idiomas, pero ya en inglés está por otra persona que lo había grabado, así que usted puede buscarlo. Y en las porciones que están preparando el pastor Jared y Viviana de Conexión Familiar, donde se está haciendo un resumen de la enseñanza de los domingos, para que usted lo pueda escudriñar, pueda meditar en ello y aún usarlo como devocional en su familia, están los links para que usted pueda, los enlaces para que usted pueda escucharlo con detenimiento. Pues el joven y el caballero se encuentran frente a este túnel donde habían unas piedras preciosas y habían labradas en las paredes unas figuras, pero el joven tenía un escudo que era tipo de la fe y él se estaba cubriendo tratando de darle instrucciones al caballero. El caballero no estaba escuchando, termina tocando una de las gemas y ahí se va en un apagón la luz y finalmente pues el joven trata de buscar al caballero, no aparece por ningún lado, pero él se da cuenta que a través del escudo, en medio de la oscuridad, él puede ver como si tuviera luz, porque con la fe, con la revelación que Dios da, podemos ver aún en medio de la oscuridad, como leímos en el Salmo 139, que aún la oscuridad no es oscuridad para él, porque Dios es luz. Y aún lo que para nosotros parecen tinieblas, en la presencia del Señor es luz, no hay nada escondido, todo está expuesto en su presencia. La lámpara, la luz, puede ser mal usada por el enemigo. Y una de las primeras instancias, porque esto el enemigo ha usado este mismo modo de operación a través de toda su existencia, desde que se rebeló en contra de Dios, y lo vemos al principio, en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente dijo algo que es más o menos lo mismo, pero diferente. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
corrigió, reinterpretó, cambió la palabra de Dios y dijo, no moriréis, es embuste, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Encuentro interesante que Satanás le vende a Eva y a Adán también, porque él estaba allí con ella, la idea de que cuando comieran de ese fruto del árbol que estaba prohibido, iban a conocer el bien y el mal. Y por supuesto lo iban a conocer desde un punto de vista de experiencia, porque ya Dios le había dado conocimiento de lo que era bien, de lo que era bueno y de lo que era malo. En esos mandamientos que Dios le dio a Adán y a Eva, le dijo fructificad, multiplicaos, eso es bueno. Sojuzgar la tierra, eso es bueno. El no comer del árbol, eso es bueno. Pero comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no multiplicarse, no sojuzgar la tierra, eso era malo porque era en desobediencia a Dios. De hecho, Dios le adelantó las consecuencias de desobediencia. Así que Adán y Eva no estaban ni especulando qué iba a pasar. Ellos sabían lo que iba a pasar. Ellos no tenían que comer el fruto para saber que era malo. Pero Satanás le habló unas palabras que sonaban más o menos lo mismo, pero era diferente. Y ellos fueron engañados. En esto de cómo a veces usamos la palabra y como que suena correcto, pero no estamos muy claros, me acordaba de un juego de Nintendo, ¿verdad? Aquellos de ustedes que son de la generación de Nintendo, y quizás los niños que nos están escuchando a esta hora dicen, sí, eso soy yo. Yo no estoy hablando del Nintendo Switch, ni estoy hablando del Nintendo 10, ni todas las versiones que han salido después del primer Nintendo, el Nintendo Entertainment System, el famoso NES. Había un juego que salió que era de aventuras bíblicas y tenía 3 juegos. Y uno de ellos era sobre el arca de Noé. Y básicamente el propósito del juego era que tú eras Noé y tú tenías que buscar los animales en parejas. Entonces tú te los ibas amontonando. Van a ver una foto que se va a estar mostrando aquí en este lado de cómo se veía el juego, ¿verdad? Las gráficas pues eran gráficas top of the line en aquel entonces. Pero el propósito era que tú ibas buscando los animales, entonces habían obstáculos y te tiraban algo, te tropezabas, los animales se te caían, se volvían y se iban, tenías que ir a recogerlos hasta que lograbas poner todos los animales en el arca para pues, que la palabra del Señor se cumpliera. Y un juego sano, ¿verdad? Un juego con un mensaje positivo, pero era como que más o menos lo mismo que la palabra, pero algo diferente. Porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 6, versículo 19 al 22, Dios le da unas instrucciones a Noé de cómo va a buscar esos animales. Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante también que en el juego pues se daban las famosas tablas, los niveles, pues se daban en diferentes continentes. Pero entonces, si Noé no había navegado, ¿cómo fue a buscarlo? ¿Verdad? Y hay una contestación para eso y está en la misma palabra. Pero es interesante cómo nosotros aprendemos, jugamos y asimismo hay muchos juegos, cosas que tienen historias bíblicas donde pues se nos da un corto resumen o se nos da la esencia de la historia, pero se pierde tanto del proceso que se nos da una versión más o menos igual, pero diferente, donde se puede perder mensaje importante y esencial. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces
aún en estos tiempos hay películas, aún programas para niños de cosas bíblicas donde reinterpretamos hasta cierto punto las historias o las resumimos o decimos, mira, la esencia de la historia de esta porción de la Biblia es esta. Y lo resumimos, lo simplificamos, donde le estamos dando nuevamente el más o menos lo mismo, pero diferente. Cuando Dios es un Dios que quiere que hablemos la verdad completa. Y yo no estoy diciendo que de momento uno dar una paráfrasis o un resumen es algo malo, pero cuando nosotros queremos pasar la información, tenemos que asegurarnos y pedirle al Señor que lo mejor que podemos hacer es leer la Biblia palabra por palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude, aún en nuestro resumen, que hablemos correctamente el espíritu de lo que Él intencionó en esa palabra, aun cuando la parafraseamos. Dios nos manda en su palabra, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso suena casi bien similar a lo que Eva vio, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal, que era agradable a los ojos, que satisfacía, que era bueno para alcanzar sabiduría. Y ahí estamos viendo en la carta de 1 de Juan que lo que hay en el mundo, las cosas del mundo, el camino de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Hollywood ha hecho unas películas fabulosas en los últimos años, de Noé, de Moisés, de historias bien clásicas de la Biblia. Pero cuando usted mire esas historias, por más fabulosas que se vean desde un punto de vista de efectos, de efectos especiales, hermano, muchas de esas cosas no compaginan, no se correlacionan con lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que en el más o menos lo mismo nos olvidemos de que es diferente y que empezamos a mirar estas interpretaciones de hombres de las historias que Dios revela en su palabra, en vez de usar la palabra para filtrar esas expresiones artísticas de esas historias, que en mi opinión pudieran ser entretenidas, pero van bien en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Y Jesús dijo, yo soy la luz. La luz del mundo no es mayor que la luz de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. En Juan 8, versículo 12, esto lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a leer nuevamente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Ve? El lente incorrecto. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, sino a mí me conocieseis. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Vamos a la historia, por lo menos una porción de la historia del escudero y el pergamino. Como tenemos la bendición de que Viviana, nuestra coordinadora del Ministerio de los Niños, con su esposo Jared, grabaron la narrativa de esta historia y aún le pusieron visuales, pues yo quiero aprovechar que ustedes escuchen la historia de sus propios labios. Así que les invito a que miren este video y luego continuamos con la discusión. El camino era polvoriento y la travesía muy larga. Horas después, el sediento escudero llegó a un pequeño lago. En la orilla encontró un frasco.
De inmediato recordó la tercera regla del pergamino: no llevarás a tus labios cosa inmunda, y así guardarás la fuente de tu vida. El escudero no sabía si era seguro beber de aquellas aguas, ni si lo que contenía el frasco era una bebida refrescante o un veneno fatal. Caminó de un lado a otro junto a la orilla del lago, rogando pacientemente que Dios lo iluminara. De pronto el sol, que se había ocultado tras las nubes, volvió a asomarse. Dejando de ver que el lago estaba repleto de peces muertos y otros animales que habían perdido la vida a causa de sus aguas venenosas. Los destellos de esa misma luz revelaron una leyenda sobre el frasco que decía: agua pura. El escudero agradeció a Dios y se la bebió con gratitud. Una vez más, las palabras del pergamino lo habían dotado de sabiduría y le habían salvado la vida. Qué bendición haber escuchado la historia narrada por parte de nuestra coordinadora del Ministerio de los Niños y todos los visuales que preparó su esposo. De verdad que nuevamente, Jared y Viviana, gracias, porque pues tenemos ahora la oportunidad de poder escuchar la historia en español. Y qué bueno que podemos ver nuevamente cómo el Señor guardó a este joven escudero que se encuentra solo después de que sale del túnel, pero continúa con la misión. Él pudo haber dicho, pues ya el caballero no está, pues yo me voy a quitar. Él continuó con la misión y como a todo ser humano pasó por momentos donde pues posiblemente le dio hambre, cansancio, y en esta ocasión le dio sed. Y él, teniendo sed, se encuentra con un cuerpo de agua donde había un envase y el cuerpo de agua. Y él no estaba seguro cuál de los dos era el correcto. Y nos dice la historia que él oró, pidió al Señor que lo guiara, y mientras esperaba por sabiduría, vino un destello de luz donde se pudo aclarar un poco más la cosa y él pudo ver en el cuerpo de agua cómo habían peces muertos, animales, donde pudo identificar, espérate, esa agua no es segura para tomar. Y entonces el envase igualmente la luz le dio y pudo ver que tenía una leyenda que decía puro o pura. Y entonces ahí él pudo tomar el agua y darle gracias al Señor, número uno, porque lo protegió, lo guardó, hizo provisión para su necesidad en ese momento, para que él pudiera continuar con el viaje. Jesús continúa sus palabras en Juan capítulo 8, donde él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que estar en la palabra, hay que estar injertado, como este joven tenía la palabra constantemente en su mente, en su corazón, soñaba con ella, la tenía, la escudriñaba. Ahí es que somos verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como hizo este joven, lo salvó, lo protegió. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Básicamente Jesús le está diciendo que hay una diferencia, que Abraham no estaba haciendo ninguna de las cosas que ellos estaban haciendo. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero su comportamiento no hablaba eso. En el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación
un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él es que desde el principio, Adán y a Eva y hasta el sol de hoy continúa tratando de venderle al mundo la idea. No, es que esto es todo lo mismo, después de todo vamos a llegar al mismo lugar, todos los caminos apuntan, la verdad es relativa porque es todo más o menos lo mismo, pero es que hay una diferencia. La palabra del Señor es única. Su verdad es la verdad. Satanás es el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Nosotros como iglesia estamos llamados a hacer luz y tenemos que aprovechar los foros y las oportunidades que el Señor nos da para proclamar su palabra, para apagar las voces que se están levantando, para tratar de hablar cosas como si fueran verdad, pero no lo son. Recuerdo haber visto una película que se llama The American President, no es una película cristiana, pero tiene unas escenas que apuntan, sirven de como si fuera una parábola, ¿no? Que hablan unas cosas que son interesantes y que son verdades. En un momento dado el presidente pues está pasando por una situación difícil y tiene todos sus consejeros a su alrededor y uno de ellos lo confronta y le dice, mire, señor presidente, usted, o sea, ahora mismo su oponente es el único que está hablando, porque había una persona que le estaba haciendo de la vida de cuadrito al presidente, él estaba corriendo para ser candidato y después de que decía muchas barbaridades, decía, y mi nombre es fulano de tal y yo soy candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces el ayudante del presidente lo confronta de una manera muy amorosa y le dice, mire, usted es una excelente persona, un excelente líder, pero se tiene que hacer estas preguntas. Y le empieza a hacer unas preguntas bien cruciales. Y le dice, las personas anhelan un liderazgo genuino. Y en la ausencia de ese liderazgo, van a escuchar a cualquiera que se pare en el micrófono a hablar. Están tan sedientas que van a ir por todo un desierto y cuando miren un espejismo, y aun cuando se den cuenta que no hay agua, se van a beber la arena. Y ahí entonces el presidente, en medio de lluvia y relámpago, le dice a su ayudante, le dice, la gente no se bebe la arena porque tienen sed. Se beben la arena porque no saben la diferencia. Y luego, ¿verdad?, ocurren una serie de cosas donde entonces el presidente se presenta delante de la nación y pues trae, ¿verdad?, toda una oratoria y al final, a diferencia del otro candidato que siempre estaba hablando y mi nombre es fulano de tal y yo soy un candidato para el presidente, él termina diciendo mi nombre es fulano de tal y yo soy el presidente. Y yo encuentro ahí un paralelismo bien interesante porque Satanás ha estado tratando de pararse en el micrófono, hombres, mujeres, personas a través de la historia tratando de proclamarse Dios. Y no, yo soy el candidato para esto, y yo soy la persona, y yo soy el Mesías, o yo soy esto, yo soy lo otro. Pero Dios constantemente en su palabra está revelando verdad y decía, yo Jehová tu Dios. Yo Jehová Dios. Y yo hice esto, y te mando a que hagas esto, yo Jehová Dios. Y uno mira Dios constantemente. O sea, aquí no hay candidatos que valgan. Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Señor de señores. Suya es la tierra y toda su plenitud. Es su soberanía la que va a permanecer. Por eso hay un proverbio que dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero es la voluntad de Jehová la que permanecerá. Pero hay personas que aún conociendo la luz, conociendo la verdad, no quieren andar en la verdad, quieren andar en ignorancia, quieren quedarse en las líneas grises, en el no, porque esto es más o menos lo mismo. No quieren reconocer que hay una diferencia.
Dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso a Satanás le gusta, como decimos en buen puertorriqueño, guisar con la media luz, ¿ves? Con una luz suavecita. Es algo de luz, pero no es una luz. Todavía hay cosas que quedan escondidas, que no se ven claramente, porque entonces ahí la confusión reina. La mentira y la decepción reinan. Recuérdense que la decepción, por definición, es cuando alguien trata de convencer a una persona de una verdad, aunque no es verdad, para efectos de manipularlo o manipularla. Satanás es un experto haciendo eso. Manipula la verdad, hace creer a las personas unas verdades con la intención de controlarlos. ¿Y controlarlos para qué? Para condenación, para que no se arrepientan, para que no sirvan a Dios, para que no le amen, para que no lo reconozcan. Termino con este versículo bíblico. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay oscuridad en Dios. Satanás podrá ser un ángel de luz, pero en él hay oscuridad. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Como leímos en el Salmo 139, aún la oscuridad es luz. No hay, todo está expuesto delante de él. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que ande en mí, el que me siga a mí, no estará en tinieblas. Hay personas que dicen que están en la luz, pero están en tinieblas. Pues esos son los que se catalogan en la palabra como los hijos de Satanás. Hablan mucha luz, pero sus acciones son tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿verdad? Es la manera en que vivimos nuestra vida, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, nuevamente, no es que yo estoy en pos de la luz, es que andamos en la luz, estamos en Jesús. Él es nuestro camino, Él es la verdad sobre la cual nos ceñimos, toda nuestra armadura en la cual nos movemos. Dice entonces que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que tenemos comunión unos con otros. A veces queremos comunión, pero no queremos andar en la luz. Entonces hacemos cosas escondidas, hablamos de la gente a sus espaldas. No estamos en la luz, no puede haber comunión. Pero cuando andamos en la luz como Él está en la luz, no en la luz de nosotros, no en la manera de hacer las cosas, entonces podemos tener comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a continuar desarrollando este tema, pero yo quiero hacerte una invitación en el día de hoy. Ahí donde tú estás en tu casa, donde me estás escuchando. Nosotros muchas veces hablamos de confesar nuestros pecados. Pero a veces nuestra manera de confesar nuestro pecado es hasta cierto punto tan genérica que es como que es un poquito de luz, pero no es luz completa. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname porque te fallé. Cuando nosotros decimos eso, ¿tú sabes exactamente en qué le fallaste al Señor? Te pregunto, ¿por qué te cohibes de decir específicamente? Porque a veces como que nos sentimos mejor dejándolo a nivel genérico. Señor, perdona mis pecados. En vez de decir, Señor, perdóname porque engañé a mi jefe. Señor, perdóname porque deshonré a mi papá cuando hice esto, ¿verdad? Porque nosotros le tenemos que poner nombre y apellido a nuestro pecado cuando confesamos. Yo no estoy diciendo que ahora usted vaya y haga un testamento de todo lo que usted hizo mal y lo publique en Facebook. Pero a veces el Señor te va a revelar áreas en las cuales tú tienes que confesar y arrepentirte. Y es decirlo, Señor, tú tienes razón, yo hice esto, yo soy así, pero ahora me vuelvo hacia ti, a tus caminos. Mírame, Señor, mi corazón. Enséñame si hay camino de perversidad y muéstrame
encamíname en el camino eterno. Yo te invito a que seas específico en el día de hoy en tu confesión. Que si has ofendido a alguien, le has fallado a alguien, a medida que el Señor te revele, haz la llamada. Yo sé que hay distanciamiento social, haz la llamada, comunícate, pide perdón, confiesa tu pecado, porque cuando hacemos eso hay comunión y su sangre, mira la hermosura de esa promesa, su sangre nos limpia de todo, no es parte del pecado, es de todo pecado y podemos andar en su luz y ser libres, conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Así que te invito a que hagas eso. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos guíes, nos instes, Señor amado, a nosotros a hablar tu verdad. Que si en este momento nos estás proveyendo una oportunidad para nosotros arrepentirnos, que ese fruto de arrepentimiento sea de labios que confiesan no solamente tu nombre, sino confiesan nuestro pecado, que traemos a la luz lo que ya está expuesto delante de la luz, porque no es que nosotros te vamos a decir algo que tú no sabes, pero que nosotros lo declaremos en los aires, para nosotros ser verdaderamente libres. Que tú nos muestres el cómo, el cuándo, con quién, la forma, para que podamos andar en la luz como tú estás en la luz y que podamos entonces disfrutar de la comunión de los santos. Y también disfrutar, Señor, la bendición de ser lavados por medio de la sangre que siempre está disponible, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. La sangre siempre está disponible para limpiarnos, para hacernos nuevos. Gracias te damos, Padre. Continúa haciendo esta obra en nosotros. Ayúdanos a caminar en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a diferenciar lo que el mundo dice es más o menos lo mismo, que nosotros podamos ir un poco más allá y decir parece más o menos lo mismo, pero hay una diferencia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes su paz. En el nombre del Príncipe de Paz, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Que el Señor les bendiga.